Cierro mis ojos, puedo ver. Estás a punto de caer. Buenos días, queridos amigos, buenos días a todos mis queridos oyentes. Una vez más, desde Radio Social, de la Radio de la Diversidad, en La Barandilla, el programa 27 letras, un libro y algo más. No te sueltes, por favor. En fin, queridos amigos, ya estamos en febrero, la vida es que pasa y a veces dices, ¿cómo es posible que pase tan rápido? Pues esto es así. Pero, sin embargo, qué rápido pasa lo bueno y lo malo, ¿por qué? ¿Por qué tarda tanto en pasar? Eso es una cosa que deberíamos estar ahí pendiente. Digo esto porque parece ser que seguimos teniendo rebajas. Me refiero no solamente a las del Corte Inglés, en fin. Ahí seguimos teniendo esas rebajas a nivel político, rebajas de penas, rebajas de personas que se supone que tienen que estar cumpliendo condena y están en la calle, rebajas a nivel científico, literario, artístico. Parece ser que estamos en un mundo excesivamente convulso, diría yo. Pero bueno, todos estos temas los vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, porque también tenemos cosas muy bonitas y además que quiero compartir con todos vosotros. El sábado pasado fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Un día muy importante porque, bueno, pues hay que hablar de la mujer y la niña en la ciencia. Aunque también es verdad que yo siempre digo, ¿y por qué tenemos que tener un día las mujeres y no el hombre en la ciencia? Pero bueno, esto está así en Naciones Unidas y vamos también a hablar de eso. Hablaremos también un poquito de, pues bueno, este desastre que es la controvertida ley del solo sí es sí, que incluso los mismos que en su momento parlamentarios lo aprobaron, ahora están lógicamente en contra, porque a día de hoy tenemos 416, no voy a definir porque sería muy fuerte, personas que tendrían que estar cumpliendo su condena y están en la calle, con lo cual esto aumenta el grado de angustia, bueno, del miedo de la víctima. O sea, la víctima vuelve a ser víctima porque tiene a su violador en la calle. Y también vamos a hablar de qué ocurre con nuestro querido Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid. Un lugar donde, si hablamos de ciencia, ahí es donde se creó, por llamarlo de alguna forma, ciencia artística, y de hecho tenemos medallones arriba en la fachada donde está Alfonso X el Sabio, está Cervantes. Es decir, Dios mío, ¿qué está pasando? Ya no tenemos tanta ciencia en el Ateneo, no tenemos tanta cultura. Bien, todo eso vamos a hablarlo. ¿Quién mejor para que hablemos de todos estos temas que mis queridos, más que compañeros, amigos? Tengo a mi derecha a Alfonso Vázquez. Alfonso, buenos días. ¿Cómo estás? Es un placer, como siempre, acompañarte y poder comentar contigo las cuestiones que planteas. El placer es mío, lo sabes. Alfonso Vázquez es letrado, es doctor en química industrial, profesor de investigación, estuvo de representante en la Unión Europea. Bueno, puedo seguir, ha escrito libros, puedo seguir diciendo su currículum, pero yo creo que lo mejor de Alfonso es cuando habla, cuando lo escuchas. Y yo he tenido la gran suerte, para mí fue un honor compartir 2 años codo con codo en la Junta Directiva del Ateneo de Madrid. Con lo cual, bienvenido a mi programa, que es tu programa. Pues ha sido un placer el compartir contigo esos 2 años. A mi izquierda tengo a Francisco José Alonso, que tengo a veces que preguntarle, dime tu nombre, porque como todo el mundo le llamamos Alonso. Alonso, buenos días. Buenos días, Maite. Todo un placer tenerte aquí. Bueno, el placer, como ha dicho Alfonso, es estar a tu lado. Os dais cuenta, queridos amigos, como me sé rodear no solo de personas inteligentes, sino auténticos caballeros. Francisco José Alonso es presidente de la Liga Española de los Derechos Humanos. También es presidente de Estudios Ateneos. Y estuvo otra época en el Parlamento, es parlamentario
Podemos seguir diciendo, es sociólogo, podemos también seguir con el currículum, pero para mí lo importante es que Alfonso es una persona muy, muy, muy querida en el Ateneo, muy querida por todos los que le conocemos y un auténtico honor tenerte aquí en el programa. El honor es mío al estar a tu lado. Tenemos también, ya lo digo y así ya dejo todo el programa, os voy a presentar a todos y pues ahora no me sale esto. Ya me sale. También va a estar con nosotros, pero va a llegar un poquito tarde porque los políticos son así y tenemos que quererlos mucho porque si no saben representar lo hacen muy bien. Lo malo es cuando... Pero bueno, mi amiga Nieves, porque tengo la suerte de poder considerarla mi amiga, Nieves Sánchez Guitán es una mujer increíble, con un currículum fuera de lo común, una mujer muy implicada absolutamente en todo lo que decide, que además emprendedora. De entrada, ella es geóloga, imaginaros, en un mundo de hombres, con lo cual todo lo que dice Nieves es, bueno, pues aprendes constantemente. Es funcionaria del Cuerpo Técnico Superior del Consejo de Seguridad Nuclear, es directora de la Escuela Nacional de Protección Civil, vicepresidenta del Colegio Oficial de Geólogos, secretaria de Emprendimiento, vocal de la Junta Directiva, tiene montones de cursos de mujer, de maltrato, pero hoy viene aquí no solamente en calidad, también es escritora y bueno, escribió un libro en el Salón de Baile que es una auténtica maravilla, pero hoy nos va a acompañar para hablar un poco de la mujer y la niña en la ciencia y porque además se presenta candidata a la Comunidad de Madrid. También a través del Zoom, que luego nos lo pondrá Tony, tenemos a Rosa Mor del Olmo, es escritora, doctora en psicología y es la directora de la revista Isidora. Ella es una escritora increíble. De hecho, uno de sus libros que escribe mucho de Benito Pérez Galdós, y uno de sus libros fue uno de los más vendidos en la Casa del Libro de hace un par de años. Bueno, pues nuestra querida amiga Rosa ha escrito un libro que ahora cuando nos pongamos en contacto con ella, que es Las mujeres en la escritura, en las escrituras. O sea, hace un balance, hace una historia de cómo había mujeres dentro de las Sagradas Escrituras, mujeres muy potentes, como podía ser Esther, como podía ser... pero, sin embargo, Raquel también. Ella, mejor que nos explique ella por qué se decide a escribir un libro como La mujer en las escrituras antes de Cristo, o sea, qué tela. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir diciendo a lo largo de todo el programa. Queridos amigos, yo creo que ya, como dicen en mi tierra, vamos al tajo. ¿Te parece, Alfonso? Perfecto. Y yo la pregunta que haría es, ahora mismo estamos hablando de que... de los problemas de las leyes, que lo vamos a dejar para más tarde, pero sobre todo hay un tema que a mí me preocupa no solamente como socia que soy del Ateneo de Madrid, Ateneo Científico, Literario y Artístico, he estado en la Junta montones de años, participamos en sesiones, bien, pero ¿qué está pasando ahora con el Ateneo? Porque yo no veo ese Ateneo que nosotros hemos conocido, ese salón de actos donde incluso Marie Curie, cuando vino a Madrid, dio una conferencia. ¿Qué está pasando, Alfonso? Pues está pasando que yo creo que se ha perdido un poco el espíritu que tenía el Ateneo y es el espíritu que tienen todos los Ateneos que se crearon en España a partir de aquel momento. Es un espíritu abierto en un país que a principios del siglo XIX era probablemente de los más analfabetos de toda Europa, quizá compitiendo con Portugal, que era una competición pues tristísima, y se quería que el espíritu de las luces llegase a todos los lados y las personas que estaban marginadas socialmente y que no tenían oportunidad de estudiar porque la enseñanza era una enseñanza elitista para los grupos mejor situados económicamente, tuvieran acceso a la cultura, pudieran profundizar en su forma de ser, desarrollar sus capacidades intelectuales, que existen unas capacidades intelectuales perdidas por falta de
conocimientos, porque si no tienes conocimientos o no tienes una profesión, pues no tienes oportunidad de desarrollar esas capacidades internas. Y el Ateneo nació precisamente abierto para eso. Y en estos momentos a mí me resulta perfectamente triste, más que triste es que me dan ganas de llorar, cuando veo en el Ateneo que el actual presidente se le ha ocurrido poner unos letreros que dice: aquí solo entran los socios. Miren, en el Ateneo ha entrado todo Dios, toda la vida. Es verdad. Es más, ¿te acuerdas, Alfonso? Yo en aquella época no estábamos, eso es evidente, pero yo he leído, y tú y yo lo hemos comentado en alguna ocasión, que incluso en la época de pues, Unamuno, Valle Inclán y tal, como tú bien has dicho, el Ateneo era cátedras donde estos señores científicos, literatos, o sea, iban los domingos a dar clases para que la población pudieran aprender a leer y escribir. Sí, y los obreros dejaban de ese día, el único día que tenían para descansar, iban al Ateneo para aprender. Pero estos señores lo hacían totalmente altruista. Fíjate lo que ha cambiado de entonces, que podía pasar cualquiera, ahora que son los socios, efectivamente. No, es que hay que comprender esto que has comentado tú, que es una cosa muy importante. Estamos hablando del siglo XIX, donde en aquella época la gente trabajaba 3.500 o más horas al año. Al año. Eran 10 o 12 horas de trabajo, donde los niños empezaban a trabajar con 8, 9, 10 años. Trabajaban incluso en las minas. Sus oportunidades de educación eran ninguna, porque si empiezas a trabajar a los 8 años, ¿cuándo has ido al colegio, a la escuela? No existía. Y en el caso de las mujeres, que luego comentaremos, pues que llegó un momento en que incluso se les prohibió entrar en la universidad, pero no es que no entrasen, es que se les había prohibido expresamente. Entonces, en ese estado de marasmo intelectual, el Ateneo tenía una serie de personas muy anteriores a las que tú comentas, incluso de Unamuno, sí, a finales del XIX y principios del XX, donde se daban estas clases en las que los obreros, que eran el sector más desfavorecido, el único día que tenía libre, que era el domingo, lo invertía por la tarde en acercarse al Ateneo y recibir clases de personas de primerísima calidad, personas que podían haber obtenido premios Nobel y personas como que obtuvieron el premio Nobel, como fue el caso de Cajal. Y estas personas, pues lo que hacían es lo que hacemos todos mucho más modestamente en la medida de nuestras capacidades, y es: lo que has aprendido, devuélvelo a la sociedad agradecido, porque sirva para algo y porque tú viviste una oportunidad que los demás no han tenido. Montones comentan que la historia de España, no, o sea, sobre todo la política, no hubiera sido, o sea, el Ateneo es la fiel reflejo de lo que está pasando. Y de hecho, montones de presidentes del Ateneo luego pasaban a como la República. Sí, bueno, en aquella época había una comunicación mucho más fluida. También es verdad que la intervención del resto del mundo, de los españoles, era muchísimo más reducida, mientras que ahora, felizmente, pues las posibilidades de acceso a la política son mucho más grandes para todo el mundo. En aquel momento era la intelectualidad, que tenía un reflejo en el Ateneo grande, y después la gente que se dedicaba a la política, y había un trasvase entre unos y otros. Y en el Ateneo, aunque siempre tuvo un planteamiento absolutamente progresista, pues no hubo ningún problema en que personas que eran menos progresistas fueran presidentes del Ateneo, porque podrían ser menos progresistas, pero no menos cultos, que son dos conceptos distintos, y en estos momentos lo que echamos en falta es un poquitín de cultura. Y totalmente de acuerdo. Alonso, tú que eres también ateneísta de pro, llevas montones de años, además eres muy activo en la vida del Ateneo. A mí me resulta, yo quizá tengo menos experiencia que vosotros, pero me resulta doloroso, por llamarlo de alguna forma, que todo esto que nos está contando, cuando hablamos del Ateneo, ¿qué está pasando ahora? Porque Alfonso está diciendo, y es verdad, todo lo que el Ateneo es el templo de la libertad, el templo de la libre expresión, donde todos con ideas diferentes, políticas, religiosas. De hecho, yo siempre cuento, y lo hemos contado 1000 veces, Alfonso, que se votó hasta la existencia de Dios. O sea, es un lugar. ¿Qué está pasando ahora cuando
si yo tardo 3 días en ir, voy y vuelve a haber un cambio. De hecho, las salas ya no se llaman como se llamaban antes, está cambiando absolutamente todo, pero eso yo no creo que sea para bien. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo estás viviendo tú? Bueno, yo voy a centrarme en lo que veo en el Ateneo. Tal vez será por una desviación profesional como sociólogo o como observador internacional que he hecho muchos años. El Ateneo yo lo conocí en los años 70, donde tuve la suerte de asistir a la biblioteca para estudiar mi tesis, trabajar sobre los cursos de doctorado, y desde enero del 80 soy socio, con lo cual supero muchos años. He sido 25 años presidente de una agrupación de debate parlamentario, pero bueno, nunca he visto, no solo en el Ateneo, sino lo que está sucediendo en España es con creces lo que está sucediendo en el Ateneo. O sea, es un fiel reflejo. Totalmente, y además organizado. Como está todo organizado. Han llegado un grupo capitaneados por Luis Arroyo, no sabemos si es un testaferro de alguien o no es un testaferro de alguien, acompañado de su compañera sentimental, Pepita Marín. Yo siempre las escribo que es consejera de Prisa, porque así se presentó. Se presentó como consejera de Prisa, que iba a traer intelectuales y tal. Fíjate, trajo un intelectual a Miguel Royán, casi con 80 años se hace socio del Ateneo, y la primera palabra que tengo con él le digo: oye, Miguel, yo que conozco a tu mujer porque fui consejero de Radio y Televisión en Castilla y León y tuve trato con ella, ¿cómo consientes tú que insulten así a los socios del Ateneo? Dice: es que esto está lleno de cabestros y hay que echarlos. Fíjate qué intelectual. O sea, ahora somos cabestros. Cabestros. Ahora somos cabestros. Mi padre decía que que una persona que miente pierde la dignidad. Y este hombre, Luis Arroyo, vamos a decir su nombre, es un hombre que miente. Palabra que dice, miente. Hasta su padre dice que es un hombre violento, desequilibrado emocional y tal. Pero fíjate hasta el extremo que llegó a mentir. Ante una magistrada en sala, dijo: su señoría, yo soy un hombre honorable, padre de 5 hijos, nunca miento, difamo ni amenazo. Y eso lo dijo delante de 4 socios del Ateneo que habíamos visto sus difamaciones, amenazas completamente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el Ateneo? En el Ateneo hay un grupo que ha venido con unos fines de cambiar la historia del Ateneo para creársela ellos. Entonces, se la están creando ellos y para eso lo único que necesitan es echar a todos los socios antiguos, y lo que tú has dicho, están cambiando la sala. Lo último que estamos viendo, sin permiso de la autoridad municipal, etcétera, etcétera, está cambiando el salón de actos, que ahora dice Cátedra Mayor, para dedicarla a teatro y zona musical. Yo el otro día, extrañado, escuchando la radio, dice: he actuado en el Teatro del Ateneo y voy a actuar dentro de 2 o 3 meses. Una persona que canta. ¿Qué es lo que está sucediendo? En las juntas... Discúlpame, Alonso, pero yo nunca llamaría al salón de actos el Teatro del Ateneo. Pues eso o sea, lo dijo, el Salón por de la radio, Actos, un cantante. queridos amigos, a mí me gustaría, no tenemos fotos ahora, qué pena no haberlas traído, Alfonso, pero el Salón de Actos, ¿cómo os diría? O sea, han actuado, efectivamente, también ha habido cantantes, la Argentina, o ha habido conciertos, Falla hizo sus conciertos, o sea, sí que ha venido gente para hacer óperas o zarzuelas, pero nunca como Teatro del Ateneo, sino una actuación en el Salón de Actos. Lo mismo que, insisto, todas las personalidades a nivel literario, artístico, científico, que han venido a Madrid, han venido a España, han sido invitadas a dar una conferencia en el Ateneo. Alfonso, corrígeme si me equivoco, sí. Pero ¿tú llamarías al Salón de Actos el Teatro del Ateneo? No, por supuesto, son 2 cosas distintas. El Salón de Actos es un salón donde perdona, tenemos aquí... Ay, gracias, Tony, eres un amor. Este es el Salón de Actos, queridos amigos, donde, si os dais cuenta, alrededor... tenemos todos los que fueron presidentes del Ateneo. Sí, muchos no son presidentes. Y muchos no, pero bueno, una inmensa mayoría sí que fueron presidentes del Ateneo. Imaginaros, esto, vamos, de teatro no tiene nada.
No, es un salón de actos en el que se pueden hacer actos, Sí, precisamente claro, como corresponde a un claro, salón. como corresponde. Y esos actos son fundamentalmente los actos sociales, los actos culturales, los actos de dar conferencias, de hacer también recitales, dar poesía, conciertos o sea, de claro, música. lógico. Bien, todo eso, pero una cosa es que sea un salón de actos donde se hacen actos culturales y otra es convertir eso en un teatro. Un teatro es otra cosa. Yo voy he a- dicho, os- yo os- he dicho lo que escuché por la radio. Y esto lo están arreglando verdaderamente esto es un bien cultural, de interés cultural. Lo están reformando con 200.000 euros que dicen que ha recibido de la Comunidad Europea, y el proyecto dice: proyecto de modernización de infraestructuras y digitalización del Salón de Actos del Ateneo de Madrid como espacio escénico musical. Con lo cual, yo creo que eso no se va a conseguir, porque creo que las autoridades administrativas, tanto del Ayuntamiento como del Ministerio de Cultura, prohibirán que se modifique exclusivamente. Yo te lo digo, lo que, como dije al principio, lo que escucho, repito. A ver, Eso es lo que queridos amigos, y no lo van a aquí conseguir. hay una cosa que está clara. Gracias a Dios, aquí en España tenemos una gran variedad de teatros, de musicales. De hecho, Madrid, bueno, la ciudad que nunca duerme. Y eso a mí me encanta. Pero yo pregunto, y os lo pregunto a vosotros como expertos y como, bueno, pues, ¿cómo es posible que un sitio tan emblemático, porque teatros hay muchos, cines hay muchos, cafeterías hay, pero ateneos como el Ateneo Literario Artístico Científico de Madrid no lo hay? Porque nosotros tenemos una biblioteca que es la primera biblioteca privada de Europa, o sea, la primera de España y la segunda más importante de pública. Es decir, es una auténtica joya. ¿Cómo vamos a hacer otra serie de cosas que no sea para lo que se creó el Ateneo? Para estudiar, para los opositores, para los científicos. Es que estamos hablando de la ciencia. Cuando el día 2, o sea, perdón, el día 11, el sábado pasado, fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que hablaremos más adelante, que vamos a ir ya más rápido. Pero, ¿qué hacemos con el Ateneo? Pues Seguimos demandando, seguimos concienciando a la gente de que el Ateneo no se creó para eso. Es que yo me imagino a Valle Inclán, a Unamuno, a la Pardo Bazán, Bueno, se estarán revolviendo. Yo lo que no me imagino es un Ateneo donde haya pasado lo que ha pasado hace pocos días, y es que una mayoría de socios, que son socios porque pagan sus cuotas, pero que esos no es ser socios del Ateneo, han aprobado un acta falsa donde se dice que con 32 votos a favor de 66 emitidos hay mayoría absoluta. Vamos a ver, un niño de 5 años sabe que la mitad de 66 es 33. Por lo tanto, 32 es menos de la mitad. Y si es menos de la mitad, no hay mayoría absoluta, ni mayoría relativa, ni mayoría de ningún tipo. Simplemente ha sido rechazada el acta. Entonces, que una mayoría de los presentes en aquel momento, sabiendo que eso es falso, aprueben una cosa falsa, yo no sé cómo no se han resquebrajado los cimientos del Ateneo en aquel mismo momento, porque no era para menos. Bueno, yo te puedo decir que un acta votada fuera de los reglamentos y de la ley es un acta que no tiene validez. Por supuesto. Eso dice la ley. Lo que sí dices tú de la biblioteca, que tú fuiste bibliotecaria, Sí. el otro día Hace un año el o nuevo dos. bibliotecario, que es de su grupo, dijo que han faltado 1.180 libros catalogados. Es decir, lo dije el otro día en Junta General y lo repito y lo puedo demostrar. Yo he sido la anterior socia bibliotecaria, y cuando entré se hizo un recuento absolutamente de todo lo que había, todos los fondos, no solamente de la biblioteca, sino también de la hemeroteca. Y cuando me marché hace un año y pico, volví a dar orden para que se volvieran a hacer el recuento. Es decir, si no están catalogados, pero es que
podíamos hablar mil y mucho. Vamos a seguir hablando no solamente hoy, sino muchos días de todo esto, porque parece ser, y eso estaréis de acuerdo conmigo, que de lo que no se habla no pasa, no existe. Claro. Con lo cual hay que seguir hablándolo, hay que seguir luchando por lo que nosotros consideramos que es Es el truco tabú primitivo. No se hablan de las cosas y como no se hablan, no claro, existen. no, pues, las palabras prohibidas... Lo que es grave que los medios de comunicación escrito y de difusión, tanto de radio y de televisión, no se interesen por la situación que está viviendo el Internet. Aquí. Tú sí, pero no los, como El País, que los protege, Bueno, pues como La Razón, como El Mundo, todos estos grandes periódicos que dicen que son muy democráticos, que defienden la democracia, que defienden la justicia, están ocultando la situación del Ateneo, que ya es conocido, Alfonso, pero la están tolerando. Tendremos que llamar a los medios, tendremos que convocar ruedas de prensa, o sea, todos tenemos los mismos derechos, también tenemos obligaciones, evidentemente. Bueno, rapidísimamente, tenemos al teléfono que no ha podido venir Rosa Mordelolmo, otras veces entra por Zoom, yo lo que le ha pasado a mi Rosa, ¿qué te pasa, Rosa? Me pongo los cascos, ¿no? Porque entonces no oigo, sino, ¿dónde tengo los cascos? Ay, Dios mío. Ay. Mira que yo llevo mal esto de los cascos. Rosa, corazón. Hola, ¿me escucháis bien? Sí, te escuchamos. Es que estaba yo habituada a verte en el Zoom y hoy no ha podido ser, por lo visto. ¿Sí? Por Zoom. Yo te oigo Bueno. bien. Tony, ¿la oímos bien? Sí. Rosa, te he presentado al principio del programa, bueno, quién eres, como escritora, tal. Y ahora lo que queremos que nos expliques un poquito, que nos deleites, por llamarlo de alguna forma, porque hablar contigo siempre es un honor, es cómo una mujer como tú, que has escrito verdaderas maravillas. Me acaba de sorprender tu último libro, La mujer en las escrituras. Es un libro, bueno, pues yo tengo aquí que, bueno, la profesora doctora Rosa Mordelolmo, quien lleva más de 30 años dedicados al estudio de las escrituras, ha elaborado un libro sabio, divulgativo, que muestra el empeño, el poder, la importancia de la mujer desde el principio, a través de sus reflexiones, etcétera. Tú te decides hacer este libro y además mejor que hablar de él en este momento, que como tú bien sabes, el sábado fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y tú, aparte de escritora, eres muy, muy, muy científica. ¿Qué te hace escribir a ti un libro de estos que debió ser dificilísimo, no? Bueno, la verdad es que lo primero, un buen día para todos y bueno, mi apoyo para lo del Ateneo. Y bueno, yo he dicho de que soy estudiosa, como bien has dicho, de los libros canónicos, porque es cierto que del Nuevo Testamento sí que hay algunos estudios que hablan de las mujeres que aparecen ahí, sí, ¿no? Y que, pues, Lidia y tantas otras, ¿no? La suegra de Pedro, la que tenía flujo de sangre, o sea, todas las mujeres que se encuentran. Pero del Antiguo Testamento no apenas hay gran cosa. Y sobre todo porque el Antiguo Testamento se considera, o se ha considerado a lo largo de la historia entonces como el libro de los judíos. Sí. Entonces, bueno, un poco acudiendo a mi... Mira, tenemos a Rosa ahora mismo en pantalla. Ahora te tenemos en pantalla, ya que solamente te oímos, te tenemos en pantalla. Sigue, ¿Sí? sigue, Rosa. Bueno, pues por un lado, ese libro que pertenecía a los judíos, pues bueno, también hay una serie de lecturas que se pueden realizar, porque bueno, en principio tampoco es un libro que sea solo de ellos, aunque se narra la historia del pueblo judío, ¿no? Pero con la visión que podemos tener en la actualidad, o sea, no, el enfoque mío no está ni muchísimo menos... Rosa, acércate a una ventana, me está diciendo Tony, no sé si es porque hay reverberación o algo. Vale, voy a ver. Sí, ahora te oigo un poco mejor. Sí, ¿aquí me oyes mejor? Sí, fenomenal. ¿Aquí? Me está diciendo Tony que sí, te oímos mejor. Yo es que te oía mal, pero digo, será una cuestión mía. No sé.
Sigue Vale. explicándonos el por qué, cómo. Pues bueno, Bueno. Sí, bueno, es que como eso, la verdad es que aparte, bueno, ya sabes, la filosofía, mi doctorado y la psicología, todas esas cosas están muy bien, pero yo sí que me confieso una persona enormemente cristiana, ¿no? sí, Y eres una persona religiosa, de- sí. Sí, de muchísima fe. Entonces, bueno, el cristianismo como tal movimiento surge después de Jesucristo y entonces cristianos son nuestros grupos. Pero bueno, lo importante es que todos tengan una misma finalidad, ¿no? Y este estudio del Antiguo Testamento es que hay muchísimas mujeres, pero bueno, no solo del Antiguo Testamento, también incluyo algunas referencias, por ejemplo, la figura de Lilith, según la cultura judía. O sea, es un libro explicativo, también un poco divulgativo, por medio del cual, con la figura o la presencia de estas mujeres, pues uno puede aprender la fuerza que tenían, las decisiones y cómo se arriesgaban, ¿no? Por ejemplo, el caso de la reina Esther, que salvó a su pueblo, y bueno, y la importancia, digamos, la autosuficiencia que estas mujeres demuestran a la hora de asumir ciertas pruebas en la vida y de cómo por medio de la fe son capaces de hacer, de realizar, de dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Noemí y de Ruth, por ejemplo, ¿no? Sí. De cómo la nuera le ofrece la posibilidad de casarse con otro y dice, no, yo me voy a quedar aquí con mi suegro, ¿no? Por ejemplo, y un poco pues esos grupos nómadas de cómo se apoyan. Y esa importancia de la fortaleza de las mujeres como cabeza de grupo, digamos, Sí. también. Y bueno, Rosa, pues un paso de es que importancia. me parece que es un libro, vamos, me parece no, estoy convencida que es un libro maravilloso que merece la pena leerlo y además justo te digo que precisamente por la ciencia como tú eres, yo lo que haremos, si te parece, es vamos a tratar de presentarlo, Alfonso, lo presentamos como podamos en el Ateneo. A ver si nos dejan. A ver si nos dejan, ¿no? Pero te lo presentaremos en el Ateneo y cuando puedas. Yo sé que tú viajas mucho y ahora mismo, no sé, me parece que estás en Francia, ¿no? Estás... Sí, pero voy la semana que viene y luego voy muchas veces. ¿Tú y cuándo? Bueno, yo la verdad es que no suelo ir a la arena a discutir sobre religión, ¿vale? O sea, sí que a lo mejor pues, en una reunión de respeto pues sí que se pueden dar opiniones siempre y cuando la persona pues al menos tenga interés y pueda aportar algo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y tú ya sabes que yo soy religiosa y además tengo una fe, puedo decirlo. También es verdad que no soy, ¿cómo te diría? O sea, fanática no soy, porque nunca lo he sido, pero soy una mujer de fe, o sea, una gran fe. Voy a misa, en fin, yo te entiendo perfectamente. Rosa, vamos a seguir con los temas, pero no te vayas, tú sigue ahí porque yo me he puesto los cascos y ya te oigo constantemente. Mira, acaba de entrar aquí, como decimos, en el aire, fíjate qué palabras. Nieves, te he presentado antes, y bueno, pues queridos amigos, es Nieves Sánchez, yo he presentado todo tu currículum. Muchas gracias. Y ha dicho que como todos los políticos, nunca tenéis tiempo de nada y entonces por eso llegabas un poco tarde. Gracias por la invitación, me encanta estar aquí con todas y todos. Bienvenida a nuestro programa que es el tuyo. Y a ti, bueno, ahora vamos a hablar de una serie de cosas, pero sobre todo quiero que nos expliques, porque luego hablaremos un poco de la ciencia, hablaremos de esta controvertida ley, pero sobre todo, cuando he dicho aquí hoy en la radio que venías tú, te están esperando por ahí para enseñarte todo, más que nada porque nosotros tenemos un proyecto que es el teléfono en contra del suicidio, la prevención del suicidio. Lo sé. Tú ahora te presentas en una candidatura, ten por seguro que vamos a rezar, Rosa, tú que yo somos religiosas, estoy segura que vas a salir y nos interesa que salgas porque eres una mujer muy comprometida con tu trabajo. Y la pregunta que te haría es, sé que nos vas a ayudar, eso lo sé perfectamente. Sí, yo la verdad es que también tengo grandes convicciones cristianas. ¿Por qué te presentas? Bueno, cuando tú eres una mujer que tienes muchísimo jaleo, estás muy... Sí.
¿Te vas a meter ahora en la Asamblea de Madrid? Yo es que creo que, bueno, es un intento que voy a hacer porque el Partido Socialista pues abre, como siempre, el partido abierto a la militancia, abre una serie de puestos, de sus listas de asamblea, para que la militancia vote y decida a qué personas considera más adecuadas, ¿no? Entonces, se trata de construir la mejor lista posible, que, oye, yo creo que es una intención buena, ¿no? Y en ese sentido, es verdad lo que dices, andamos todos con mucho lío, y yo, por ejemplo, soy una persona que trabajo como funcionaria, lo sabes, que tengo, por tanto, mi salario, pero creo que también hay que salir de esa zona de confort en la que nos encontramos muchas veces. Tú no estás en una zona de confort, tú estás siempre pero es verdad, pero es que todo. muchas veces yo siempre apelo a la calidad de la ciudadanía, ¿no? Es importante que la ciudadanía se implique, quiera cambiar las cosas, ¿no? Quiera cambiar el mundo y realmente pase a tener un papel activo, ¿no? Entonces, yo en este caso pues me ofrezco a la militancia, en este caso es un proceso interno del Partido Socialista de Madrid, me ofrezco para estar ahí siempre que la militancia lo quiera y, ante todo, tengo una convicción, ¿no? Mi fe, esta de la que hablas, está basada en las convicciones cristianas en las que tuve mucha suerte de educarme y creo que hay un proyecto colectivo de sociedad. Hay que crear vínculos, no podemos vivir desde el aislamiento y desde la mera individualismo, ¿no? Aparte que hay una cosa muy interesante, por lo menos para mí lo es. Nieves se presenta, como bien está diciendo, porque va a aportar, no es una mujer cuota. Hombre, no eres cuota, ante eres todo, una mujer que va a luchar por todo esto. Lucho convicción absoluta en todo lo que es la sociedad, a una sociedad mejor. Ir hacia una reducción de riesgos sociales. Yo me dedico a la gestión de riesgos, como sabes. Sí. Trabajo en el Consejo de Seguridad Nuclear, soy geóloga. Todo este tema, Sí, por ejemplo, te lo he dicho todo este problema de San Fernando de Henares me tiene muy preocupada porque es un ejemplo de cómo la ciencia no se tiene en cuenta en muchas decisiones. No se tienen en cuenta los informes de expertos, de expertas, y esto yo creo que hace que pierda valor la decisión política. La decisión política en España muchas veces ha estado fundamentada en una base jurídica, esa siempre, en una base política de avance y de progreso, pero luego tiene que haber una base científica y técnica que es la que va a dar el recorrido a largo plazo y la que yo creo que en el fondo estoy convencida de que la ciencia va a ser la que ayude a que posiciones ideológicas que están absolutamente enfrentadas al final estén de acuerdo en el qué, a dónde vamos. Esa especie de Agenda 2030 que tenemos que tener, lo que está basada es en datos científicos y en ciencia, hacia dónde hay que ir. Nieves, antes me he confundido y te he llamado Rosa, pero Nieves, es que claro, tengo a Rosa, bueno, yo no doy a más. Rosa, ¿qué te parece nuestra candidata Nieves Sánchez? Hombre, pues yo todo mi apoyo, hombre, por supuestísimo. Te apoya, te apoya. Muchísimas gracias, Rosa. Yo tengo eso y luego me encanta Madrid. Creo que la comunidad autónoma tiene esa variedad tan maravillosa y esa apertura a la sociedad que es diversa, tiene la parte más rural, pero también tiene esta gran ciudad y me encanta la cultura madrileña, el chotis, sabes que nos vas a despedir con un chotis, que es de ya las te lo cosas digo. que más me gustan y es evidentemente es que tiene una riqueza cultural Madrid que hay que poner en valor también. Por tanto, ciencia, cultura... La todo votamos. Sí, yo no puedo porque no soy del partido. Pero Sí, a mí me parece el planteamiento. Yo sí la voto. Rosa te vota, ¿eh? Es que no tiene cascos y no te oye, pero Alfonso sí. Sí, el está diciendo que te vota, el planteamiento que haces me parece perfecto. Yo creo que Madrid es una de las virtudes que tiene y que desgraciadamente en estos momentos estamos viendo que la dirección madrileña pues es bastante lamentable, es que es un sitio donde todos se sienten en su casa según haya llegado. Yo soy gallego, vivo aquí en Madrid desde el año 61, con lo cual he pasado prácticamente toda mi vida en Madrid y yo me siento perfectamente integrado en una sociedad que es receptiva y abierta y que no es nada sectaria, sino todo lo contrario. Y entonces ese planteamiento abierto de respeto, de libertad, sin insultos, sin menosprecios, es lo que se necesita para tener una convivencia razonable. Alonso. Bueno, yo el voto secreto. El voto Eso secreto. seguro.
Yo tengo bastantes amigos en el Partido Socialista, entre ellos alguna que fue diputada, Marisa Mercado, que la conocerás, es miembro de la Liga de una asociación. Yo fui también parlamentario en mi época joven. Tengo ya 76 años. Y, ¿Cómo presume? y como porque digo, sabe que está estupendo, y como digo, presume? el voto es secreto. Pero tengo una gran Sin amiga canas. que en este momento no va a ser candidata, que es una pena porque es una chica muy trabajadora, Mercedes Mercado, que ha sido muchos Marisa años, Mercado. Marisa Mercado, sí. que muchos años la secretaria De de Retiro. y que también La ha sido conozco. miembro de la Asociación de Retiro y miembro de la Liga, Yo también. la mujer de Pedro Sánchez, Begoña, con lo cual tengo un antecedente. Y en este momento, pues Óscar López, que fue procurador conmigo en las Cortes, tengo una gran trascendencia en el partido. Y en la Liga Española por Derechos Humanos hay muchos socialistas, pero el voto es secreto. Yo te puedo asegurar, yo sabes que no pertenezco al Partido Socialista, pero sin embargo, como buenas demócratas que somos, pues señores, es que cuando se hace bien, si un partido, pertenezcas donde pertenezcas, si lo haces bien, lo haces bien. Y te puedo asegurar que yo, todos los amigos, como bien decía Alonso, que tengo muchos dentro del partido, a ti te van a apoyar porque vales. O sea, es lo que te decía antes, no son las siglas, es la persona. Que estés ahí, pues Creo vale, que es lo suyo. tienes que ser. Y Creo yo te que la conozco persona- y eres una mujer muy implicada. Lo Vamos a importante dar, son las personas. eso es lo que tenemos Eso que es lo hacer. importante. Y yo lo único que te puedo, esto va a ser, señores, el domingo. Y como vamos a hacer otro programa, vendrás a decir, mi amiga Nieves ha ganado. Seguro. No lo sé. Damos un repaso muy rápido, Nieves, Alfonso, Alonso, Rosa, a una cosa tan importante como es la mujer y la niña en la ciencia. Fue el sábado la 8ª, porque esto viene de Naciones Unidas. Si tú recuerdas, Nieves, tú y yo ya dimos una conferencia señor. de esto, que yo me acuerdo de una Es un frase tema tuya que maravilloso. decías, en la vida no es blanco ni negro, es gris. Sí, señor. Cuenta- La incertidumbre. cuéntanos algo de lo esto que para ir científicamente quiero decir es que la ciencia te enseña que las cosas nunca son blanca y negra. Estamos hablando desde Karl Popper de probabilidades. Sé que esto, decirlo así es como decir, bueno, no entiendo nada. No, la verdad es así. Es toda una probabilidad de que ocurra algo. Al final eso es gestionar riesgos. ¿Qué es lo que te dice la probabilidad? Como lo que ha pasado en este terremoto en Turquía, que ya vamos por más de 40.000 muertos. Es verdad, Terrible. es terrible. Al final nadie sabe cuándo será, pero hay una probabilidad que te dice que va a ocurrir cada cierto tiempo. Entonces, en esta situación lo que tenemos que tener claro es que todo lo que te universo del venga, caos, ¿no? todo lo que te vendan blanco y negro es falso, es mentira. Y hay que saber madurar, comprender la ciencia, asimilarla, que de alguna manera la parte jurídica poco a poco también vaya incorporando esos criterios para tratar de vivir con la ciencia, tomar las mejores decisiones, siempre. Es un poco Alfonso, difícil. dinos algo de la mujer, de este día fantástico donde cada vez es la diversidad. El año pasado, ¿te acuerdas, Nieves, que hablamos del agua? Todos los problemas. Yo una cosa que quiero hacer una pequeña referencia histórica, y es que el día 11 de febrero también es un día muy significativo, no solo para la mujer y la ciencia, sino para la mujer y la ciencia porque fue el aniversario de la Primera República. Entonces, bueno, eso es una cuestión me encanta. fundamental. ¿Os dais cuenta, queridos amigos, como yo me sé rodear de ideas? Más la diversidad. Si algo tiene este programa es diversidad Maravillosa. y respeto. Maravillosa. Fue fundamental porque, aunque fue una república desgraciadamente fallida, que duró año y medio, números redondos, fue una oportunidad que en aquel momento se abrió las posibilidades de la educación como no se habían abierto hasta entonces en toda España. Y esa apertura de la educación fue específicamente beneficiosa para la mujer, porque la mujer era, dentro del grupo de los desgraciados, la más desgraciada. Entonces, la inmensa mayoría de la población española, como comentamos antes, no tenía acceso a la educación. Y dentro de esa inmensa mayoría, la mujer era la inmensa mayoría de la inmensa mayoría.
Con lo cual, por esas dos razones, el que haya coincidido el 11 de febrero la mujer y la ciencia con el aniversario de la Primera República me parece algo importante. Sí. Alonso. Bueno, yo Tú y yo que no somos republicanos. Bueno, yo soy republicano. Ay, Dios mío. Soy republicano y además tengo el honor de ser presidente de honor de Izquierda Republicana, que me nombraron los primeros republicanos que vinieron después de la guerra civil. Bueno, tengo el carnet y tal. Pero bueno, ver, yo no soy republicana, de la mujer, pero bueno, soy ciencia. Republicano como cultura. Alonso, la mujer y la ciencia. La mujer y la ciencia. No te me desvíes. Yo quiero recordar a un amigo, Valentín Fuster. Cuando cumplía 70 años, que en España, ahora tiene ya 79, va a hacer 80, se hablaba, esto en Nueva York, se hablaba de que los médicos en España se estaban jubilando, los jefes de servicio, con 65 años. Y él, con 70 años, le renovaron 5 años más en el Monte Sinaí. Es un hombre que no tiene teléfono, no tiene email, no tiene nada y todo al hotel. Entonces, él en una comida, que habíamos bastantes así españoles allí en Nueva York, dijo, en la vida hay que tener unos símbolos y unas referencias. Dice, por lo menos los hombres y las personas deben tener 3 o 4 personas de referencia. Y dijo a todos los demás que nos dijéramos cuáles eran nuestros símbolos. Por eso la mujer y las niñas deben tener símbolos de referencia, como Marie Curie. Y yo voy a contar la anécdota. Yo dije mis hombres de referencia. Fíjate qué contrariedad. Dinos un nombre de referencia porque tiene que entrar también. Mío, Enrique Tierno, dije. Manuel Fraga, Carrillo, mi padre, Emil de Ciorán, que tuve la suerte de ser amigo y conocerlo a través de un filósofo español. Y si hoy fuera, diría Alfonso Vázquez, porque es un hombre verdaderamente digno. A ver si tienes alguna mujer de referencia. De mujer, María Curie, Leiti, oye, perdona, está Nieves Sánchez y estoy yo. Bueno, yo digo de referencia mundial. Bueno, pero bueno, quiero decir la anécdota esa, que las niñas... aquí lo importante es que las niñas quieran hacer ciencia. Rosa, ¿qué te parece... Rosa? Todo, vale. Sí, estoy aquí. Cuéntame. ¿De acuerdo con todo lo que están diciendo? Sí, lo primero, soy republicana. Rosa también es republicana. Bien. Como profesora universitaria, ya te digo que para las generaciones de ahora estudiar debería ser un mandamiento, porque creo que hoy en día no estudia quien no quiere. La verdad es una barbaridad. Porque con la cantidad de medios que hay y todo lo que se ha luchado para que estas generaciones tengan lo que tienen, y ahora justo que más que celebrar el Día de la Niña Científica, celebran el Día de Shakira. Entonces, tiene razón, es que Nieves no tiene, no pasa nada, Nieves no tiene, pero está diciendo Rosa con un criterio increíble, que claro, ella no puede llegar a entender cómo no se celebra el Día de la Niña en la ciencia y se celebra el Día de Shakira, por ejemplo. Claro, Rosa, es que efectivamente tienes toda la razón. Tenemos un problema grave como sociedad en el momento que las niñas vean más interesante el cuidado, que es de lo que venimos de siempre, ¿no? Pero no quieran darse cuenta que también es cuidar a la humanidad, por ejemplo, buscar minerales. Por supuesto. También es cuidar a la humanidad, desarrollar tecnologías que ayuden a cualquier mejora de la calidad de vida de todos y de todas. Eso también es. Por tanto, querer hacer ciencia es importante, porque si la mitad de la población del mundo no quiere entrar en esa innovación científica y en ese desarrollo científico, produciremos un gap, una diferencia, un avance que perderemos como sociedad. Bueno, yo creo que hay que estudiar, y que las ciencias ahora mismo para las jóvenes las salva. Estudiar salva de todo, de ti mismo. Claro. Rosa, tengo que hacer un pequeño corte porque tengo que entrar un segundo a publicidad y nos va quedando muy poco tiempo. Ya me está mirando, me voy a poner la gafa para verte mejor, Tony, porque sé que me estás diciendo ya la hora. Queridos amigos, ya sabéis que la radio es así, pero voy muy rápida porque quiero
No quiero terminar el programa sin tocar otro tema, pero en este momento lo que quiero comunicaros es que, como siempre, sabéis que estamos dentro del Hospital de Día Lazma. Esta radio se hace dentro de las instalaciones y el Hospital de Día Lazma es un hospital para enfermos agudos de salud mental. Es un hospital de día donde os puedo asegurar que los psicólogos, el psiquiatra, los terapeutas son una auténtica maravilla, no solo por profesional, sino también por la parte humana. No se puede ser buen médico, buen psicólogo o buen geólogo o buen todo si no se es buena persona. Dar las gracias a Hospital de Día Lazma. También quiero mi reconocimiento para el holding de Asispa. Asispa tiene montones de residencias donde os puedo asegurar que todos, por la vida que llevamos, pues igual terminamos en una residencia, pero no por el hecho de terminar, sino porque, bueno, pues estamos atendidos. Os puedo asegurar que ahí los profesionales no son extraños, son familia, donde al paciente, en este caso al usuario, le tratan como una auténtica familia. Yo, mi más sincero agradecimiento a Asispa. Gracias Corazón y Manos, porque es una organización. Nieves, esto cuando estés en la asamblea lo oirás. Corazón y Manos se dedica única y exclusivamente a ayudar al colectivo vulnerable. Mujeres maltratadas, niños que gente que se ha quedado sin trabajo. Se les da ayuda, se les da un sitio por lo menos donde quedarse, y yo creo que eso es fundamental, saber que en un momento determinado alguien te va a ayudar, y eso es fundamental. Ese es el proyecto colectivo en el que hay que estar. CLECE, ¿cómo no te voy a dar las gracias? CLECE da trabajo a miles de personas, pero sobre todo tiene una prioridad: colectivo vulnerable. Y yo creo que estas empresas, hay que decirlo, porque en un mundo convulso, en un mundo donde parece ser que se están perdiendo los valores, estas empresas sí que las tienen, y yo tengo que decirlo. Y por último... Ahí estará siempre el Partido Socialista. Bueno, y el Partido Popular y el Partido de Santiago Abascal. Pero ahí tenemos que estar. Os digo también está Vox, eso también te lo digo porque los conozco. Y además tenemos una gran diversidad. ¿Os dais cuenta, queridos amigos republicanos, de derechas, de Vox, de socialistas? Lo importante es que ayudemos a los colectivos. Sí. Eso es lo importante. Recordaros que tenemos el teléfono para la prevención del suicidio. Esto es un proyecto, y luego te lo enseñaremos, y Nieves, donde es un proyecto que se hizo hace montones de años aquí, porque a veces el gobierno, y digo el gobierno porque tengo que hablar del gobierno, donde que den ayudas a todos los colectivos me parece genial, pero que no nos olvidemos de que 11 personas diarias se suicidan aquí en España, y que además de esas 11 personas ahora está habiendo muchos niños, muchos adolescentes que se quitan la vida. ¿Por qué? Pues porque a veces el dolor, cuando te duele la cabeza te tomas una aspirina, pero es que el dolor psíquico, el dolor del alma, no se cura con ninguna pastillita. Necesitan unos tratamientos. La salud mental hoy por hoy tiene muchas carencias. Y que sepáis que este teléfono, que ahora os va a poner Tony en pantalla, está las 24 horas del día funcionando. Aquí tenemos un equipo de profesionales, todos voluntarios, donde si un día, Dios no lo quiera, tenéis un mal pensamiento, estáis agobiados, pensáis que el mundo, que estáis hartos, no toméis ninguna decisión. Llamar a este teléfono, que va a haber una persona que os va a orientar, os va a ayudar y os va a decir qué tenéis que hacer, porque todos en un momento determinado tenemos pérdidas, pero creerme que no se toma ninguna decisión equivocada. Llamarnos, y como ahora tenemos la suerte de que Nieves seguro que va a salir, se nos va a comprometer con esto. Vamos muy rápido. Bueno, muchas gracias, sí. Tony, sin ti esto no sería. Vamos muy rápido y quiero que me digáis la opinión así muy rapidito. Ahora mismo tenemos estamos hablando de la maldad, estamos hablando de la ciencia, estamos hablando... Pero no hay que olvidar que... A ver, yo estoy convencida que todo se hace por el bien, nunca por hacer mal. Pero hay veces que, en fin, se toman decisiones que son equivocadas. Pues cuando se toma una decisión equivocada hay que rectificar.
Por ejemplo, no puede ser que 416 personas que tenían que estar en la cárcel por una mala decisión o una mala equivocación. Yo no me voy a meter, no voy a juzgar. Tengo mi opinión, pero donde estoy no debo. Tengo que ser prudente, cosa que... Pero bueno, yo os puedo decir que el unificar los delitos de abuso y de agresión. Segundo, las penas mínimas del abuso se aplican a los de agresión sexual. El delito de violación baja su pena mínima de 6 a 4 años. La violación a menores de 16 baja su pena a 8. Se les aplica de oficio a todos, aunque se reforme la ley. El problema es que cuando se hace una ley, aunque ahora se reforme, que espero que se vaya a reformar, las personas que ya se les ha aplicado esta reducción, pues con ellas se quedan. Y yo pregunto, ¿y las víctimas qué sienten en este momento? ¿Qué angustia no pueden tener cuando, por una equivocación, que yo me responsabilizo de mi opinión, están en la calle? Quiero que me digáis así rápidamente, porque se nos va, estamos ya fuera de hora. Alfonso, tú como jurista, yo sé que esta ley solo sí es sí, es muy controvertida y estarás conmigo que es así. ¿Qué te parece? Muy rápido. Que sea controvertida es lo normal en cualquier ley. Cualquier ley cuando se promulga, sí, pues hay unos que están a favor y otros en contra. A mí, yo soy una persona optimista y entonces lo que hago siempre es comparar las cosas que producen una mejora y las cosas que producen una peora y ver si la mejora es superior a la peora o no, en cuyo caso el resultado es netamente positivo o es netamente negativo. En este caso yo opino que es netamente positivo. Quiero decir que una sentencia como la que soportamos en Pamplona, sobre todo a la pobre chica a la que le tocó soportarla, hace un par de años, no hubiera tenido lugar ahora. Por lo tanto, eso es un hecho positivo y no se puede negar ese valor. ¿Y los que están en la calle? Porque por la rebaja, ¿qué hacemos con ellos? En segundo lugar, no son mejores las leyes que son más punitivas, porque si no, todavía tendríamos la pena de muerte. Entonces, no por ser más punitivas las leyes son mejores. Por lo tanto, no porque las leyes sean menos punitivas son peores. Lo que hay que hacer es que la sociedad sea mejor para que no haya que aplicar las leyes punitivas. Y eso es un problema que, como decía Costa en el siglo XIX, es un problema que se resuelve con educación y merienda. Eso es. Y falta educación y merienda. Y después hay otra cuestión, y es que las leyes existen y luego existe la interpretación de las leyes. Y entonces nos hemos encontrado con... Machistas con toga no, ¿eh? No, perdón, pero no, precisamente por eso, precisamente por eso. Que No, precisamente por eso. Quiero decir, si hay un juez que con esta ley mantiene las penas porque se pueden mantener, porque están dentro del marco, ese juez obra bien. Si otro juez con esa misma ley toma la decisión contraria, yo no digo que obre mal. En mi opinión, está equivocado. Pero eso es el juego que nosotros tenemos las leyes. Yeah. La interpretación de los jueces al final es la última palabra y la penúltima palabra, porque la última palabra la tiene el Tribunal Supremo, sí, que es el que coincide. No vamos a culpar a los jueces ahora. No, yo no los culpo. Lo que no quiero es que tampoco se culpe a la ley cuando la ley permite las dos interpretaciones. Bien, Alonso, rápidamente que estamos fuera. Yo rápidamente quiero que se respete la ley y si ha sido errónea, que la rectifiquen. Exactamente. Y mi padre decía que el que comete un delito debe pagarlo porque si no lo repetirá. Sí, muy rápido. Creo que, sinceramente, cuando hay dos interpretaciones posibles, nos puede pasar a todos escribiendo algo que la idea que uno escribe no es la idea que realmente otro lee e interpreta de una lectura. Entonces, eso significa que hay que rectificar y dejar claras las cosas, porque ha habido un fallo de redacción, aunque estoy de acuerdo absolutamente en que la filosofía de la ley es buena y creo que eso hay que reconocerlo y todos y todas estamos de acuerdo, pero no tanto que el hecho de que si es interpretable algo es porque la escritura no es la adecuada. La redacción creo que ha fallado. Sí, sin duda ninguna. Rosa, muy rápido tu opinión sobre esta ley controvertida. Bueno, pues esto va a empezar a darse en muchos ámbitos, porque yo no sé si por fruto de los bilingüismos
o qué es lo que sucede, pero como psicóloga hispánica ya te digo que escribir el español es muy complicado porque a veces los dobles sentidos y las connotaciones son muy grandes. Claro. Entonces hay mucha gente que quiere ser o lo que sea, pero no saben escribir español. Y esto hay veces que más leyes puede cambiar completamente una cosa es una barbaridad. Simplemente porque no sabemos escribir español. Ya está. Rosa, Confusión. te agradezco muchísimo no solamente tus opiniones, porque tú sabes que para mí te admiro mucho y yo de ti siempre aprendo y para mí me enriqueces muchísimo. Te agradezco mucho que hayas podido entrar al programa. Voy a ver cómo podemos organizarlo para cuando estés aquí en Madrid que puedas venir, ¿te parece? Claro, sí, por supuesto, con mucho gusto. Pues muchas gracias. Te agradezco muchísimo y un besito muy fuerte, muy fuerte. Luego te llamo, Rosa. Vale, un abrazo para todos. Gracias. Y enhorabuena. Muy rápido, me quito los cascos porque es que me agobia un montón. Alfonso, estamos terminando ya. Despídete rapidísimo, medio segundo. Bueno, ¿Qué pues, hacemos con el Ateneo? ¿Qué hacemos con las leyes? Bueno, ¿Qué hacemos? con el Ateneo yo creo que lo que hay que hacer es enderezar un poco la línea en la que se va, que es una línea errónea, y recuperar el espíritu que ha acreditado la calidad del funcionamiento de ese espíritu durante 2 siglos. Entonces lo que no podemos hacer es decir durante 2 siglos todo el mundo está absolutamente equivocado y ahora vengo yo a redimir al mundo. Genial. Alonso. Bueno, con el Ateneo la única forma es que cambie la actual Junta Directiva, que Luis Arroyo y su compañera desaparezcan y que vuelvan a haber presidentes con una cultura superior. Este hombre ha incumplido el reglamento, las leyes y ha sido incapaz de dar la lección magistral que era obligatoria. Pongamos en valor la ciencia y la cultura y hagamos de un Madrid. Y ahora dime muy rápido. Yo sé que vas a salir, pero te pregunto, ¿por qué quieres salir? Quiero, ante todo, salir de mi zona de confort y pensar que puedo aportar valor. Y aquí estoy disponible para que la militancia me vote cuando lo considere. Señores, amigos, mis queridos oyentes, esto ha terminado. Yo lo siento, pero la radio tiene esto. Rápidamente se nos va el tiempo. Tenemos ahora el siguiente programa. Pero daros las gracias por estar ahí. Gracias, Alonso. Gracias, Alfonso. Y Nieves, ya sabes que todo lo que te pueda apoyar lo voy a hacer. Y sé que vas a salir, pero pase lo que pase, este va a ser también tu programa. Seguidos, amigos, seguiremos hablando de esta ley, seguiremos hablando de la ciencia, seguiremos hablando de la historia y seguiremos hablando de todos y cada una de las cosas que vosotros queráis. Sabéis que hay un teléfono donde podéis llamar y si queréis algún tema estaríamos encantados de poder debatirlo. Y bueno, pues ya hasta el próximo día. Gracias a todos. Toni, un besazo y bueno, un beso y un abrazo muy fuerte de Maite Pedraza. No escuches esa voz, nunca te rindas. Sé que es fuerte.